Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes son juzgados por delincuencia organizada y por la matanza de San Fernando en Tamaulipas y del Casino Royal en Monterrey, Nuevo León. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y Omar Treviño Morales, alias Z42, ex líderes del grupo criminal Los Zetas, fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero del año 2025. Y actualmente permanecen bajo custodia en Washington. Los hermanos Treviño Morales enfrentan acusaciones de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que podrían llevarlos a la cadena perpetua o incluso que les den cuello. Pero también son los autores de uno de los crímenes de las barbaridades más atroces ocurridos en este país, y es la masacre de Allende. La masacre de Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Estos personajes no solo tomaron represalias contra los supuestos traidores, sino también contra sus familias y cualquier persona relacionada con ellos, dejando un mensaje claro: nadie podía traicionar a los Zetas sin consecuencias. Pero, ¿qué sucedió aquella trágica noche, aquella sangrienta noche? Pues ahí te va. Empecemos por los hechos. El viernes 18 de marzo del año 2011, el tranquilo pueblo ganadero de unos 23,000 habitantes y a solo 40 minutos en auto de la frontera con Texas, vivió la peor de las pesadillas. Entre las 6:30 y las 7 de la tarde comenzó una masacre que aún no se olvida. Un grupo de aproximadamente 60 matones de los Zetas entró a la ciudad de Allende, en Coahuila. Testigos que tuvieron la suerte de sobrevivir relataron que estos tipos portaban armas largas y se movilizaron en convoys de camionetas de lujo. Estos tipos recorrieron las calles irrumpiendo en casas y ranchos, privando de la libertad familias completas y destruyendo propiedades. Durante todo el fin de semana, que parecía interminable para los ciudadanos de Allende, el grupo criminal tomó el control del pueblo, mientras las autoridades locales parecían no enterarse. El día que empezó todo, entraron tirando plomo y agarrando a quien se le cruzaba en el camino, incluyendo 4 mujeres de edad mayor, de edad avanzada, y 2 niños. Fue recién el domingo que llegaron a la casa de los Garza, derribando el portón principal del rancho con su camioneta. La casa de Silvia, hija de Sergio Garza, uno de los desaparecidos, se convirtió en refugio de indigentes. El clan de los Garza era uno de los más grandes en Allende. En la propiedad de su objetivo principal, estos criminales capturaron a un hombre, su esposa y un hijo menor de edad. Sin dar explicaciones, los metieron a una patrulla policial para trasladarlos a uno de los ranchos donde fueron juntando a las personas de Allende durante el fin de semana. Empezaron, siguieron los balazos y después acabaron las balaceras, pero como quiera siguieron llevándose gente. El domingo por la noche llegó el final para todas estas víctimas. Los Zetas planeaban darles cuello a todos sin dejar ni un sobreviviente, pero antes de culminar su ataque, saquearon y vandalizaron sus viviendas e incitaron a los vecinos que salieran ilesos a robar las casas antes de que las incendiaran. Los matones llamaron a varios operarios de máquinas pesadas y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Unos edificios con marcas ojivas y manchas de fuego congeladas en el tiempo. Muchas de estas propiedades fueron saqueadas a plena luz del día, a la vista, no solo de transeúntes, sino también cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares que hicieron la vista gorda. Pero volviendo con los Garza, esta familia se dedicaba principalmente a la ganadería y realizaba trabajos diversos, entre ellos la minería de carbón. Sin embargo, algunos de ellos también trabajaban para el cártel de los Zetas. Mi primo José Luis Huicho, él estaba con otros 2 involucrado en los negocios con los Zetas. El día en que los sicarios irrumpieron en la propiedad era también el día de pago y varios trabajadores habían ido al rancho por su dinero, sin saber que sería lamentablemente su último día con vida. En ese momento aparecieron los sicarios y tomaron como rehén a todo aquel que se encontraba en ese lugar, fuera o no del apellido Garza. Agarraron parejo. Los Garza fueron la familia más afectada, con 18 secuestros. Solo pudieron rescatar a un recién nacido, casi 3 años más tarde. Los Zetas no se detuvieron ahí. Durante las siguientes 48 horas, recorrieron el pueblo y privaron de la libertad a cualquier persona que tuviera el apellido Garza o alguna conexión con los traidores. Los habitantes de Piedras Negras, Acuña, Nava y Villa Unión también fueron afectados, ya que el ataque se extendió más allá de Allende. Al anochecer del domingo, una vez que terminaron de capturar a todos los rehenes, fueron
pues les quitaron la vida. Luego se deshicieron de los cuerpos con métodos diferentes. En el rancho de los Garza echaron gasolina en la vivienda y en la bodega donde amontonaron los cuerpos, y luego prendieron un fuego que se prolongó toda la noche hasta que se cocinaron los cuerpos y desaparecieron. Por otro lado, en el rancho de los Tres Hermanos, rociaron los cuerpos con gasolina y los metieron de uno en toneles de metal para prenderles fuego. Después de 5 o 6 horas solo quedaba pues nada. En este rancho, en las afueras de Allende, propiedad de la familia Garza, que contenía enseres y comidas para animales, solo quedaron las cenizas, un rosario y lo que parecían ser hebillas de cinturones de quienes fueron sus víctimas mortales. Durante todo el fin de semana, los miembros del crimen actuaron libremente. No hubo presencia del ejército ni de la Policía Federal, que en aquel entonces casi eran los mismos. Una de las revelaciones más alarmantes sobre este acontecimiento es la complicidad de la Policía Municipal de Allende. Los agentes recibieron instrucciones de no salir a patrullar durante el ataque, no responder a los llamados de auxilio de la población y detener a cualquier persona con apellido Garza y entregarla a los Zetas. Que le pagaban a todos los delegados de la PGR, a todos los delegados federales, a los militares. A las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e invasiones a hogares por toda la zona de Allende. ¿Y qué crees? Nadie acudió a ayudar. Los Zetas tenían a toda la policía de Allende, que eran 40 elementos, que les pagan una miseria, los tenían en su nómina. El único acto de humanidad por parte de los agentes corruptos fue el de una policía integrada en los Zetas que encontró a una niña de 5 años y un niño de 3 y los sacó de allí para llevarlos a otro pueblo. Al final de la jornada, casi todo Allende estaba en ruinas, dejando 42 personas desaparecidas, aunque se cree que pudieron haber sido unas 300. La gente trata de regresar poco a poco a la normalidad después de esta situación. La vida no ha sido fácil para las familias de este municipio. Pero, antes de seguir, ¿quiénes eran los Zetas y por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué realizaron tremenda barbaridad? Pues ahí te va. La historia de los Zetas no fue muy duradera, o bueno, entre comillas, pero el legado que dejaron los colocó como uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios de México. Esta agrupación fue creada a finales de los años 90 y formada con soldados desertores del ejército mexicano y de la Policía Federal. En el 97, un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar militares de élite para el Cártel del Golfo que encabezaban Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén. Fueron 14 exmilitares a quienes llamaron el grupo de los 14 o los Zetas primera generación. Poco a poco se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67. Wilibaldo Sandoval desapareció en marzo de 2012. Fue detenido por policías municipales que luego lo entregaron a los Zetas. Lo llevaron a un campo de exterminio del que logró escapar. Pero días después fue recapturado por sicarios junto a su hermano Luis Ángel. Los Zetas aplicaron la táctica de la propagación del terror civil. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios. Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como el quitarle la parte superior a los cuerpos, las extremidades o el guisazo, que consistía en disolver los cuerpos en ácido o derretirlos en contenedores de aceite, como ocurrió con las víctimas de Allende, por cierto. Son 3 los hechos provocados por los Zetas que más han quedado marcados en la piel de México, que son el de los 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, la de inocentes en el Casino Royal, que esto ya tengo un video de 2 chicas que les tocó vivir esta pesadilla. Esto ocurrió en el 2011. Y pues bueno, por supuesto la desaparición masiva de personas en la comunidad de Allende. Pero, ¿por qué ocurrió esta última? ¿Qué es lo que nos compete en este video? Pues bueno, Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narco y desde ahí los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende. Omar Treviño Morales, el Z42, fue uno de los responsables de ordenar esta barbaridad junto con su hermano Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, las mentes detrás de las masacres y líderes del grupo criminal, participaron directamente en varios de los secuestros y asesinatos. Estos ex líderes de los Zetas, que ahora están detenidos como te platicaba anteriormente, pensaban que había 3 traidores dentro de su organización que estaban colaborando con las autoridades en Estados Unidos y se habían robado unos $10 millones en ganancias por la venta de sustancias. Los Zetas habían comenzado una cacería humana contra 3 operadores que presuntamente los habían traicionado. El principal traidor era Alfonso Poncho Cuellar, quien tenía como empleados a Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente de Allende y era un aliado que los apoyaba con los envíos del oro blanco a Estados Unidos. Pero para ese entonces ya habían escapado y cruzado la frontera norte para esconderse. Ante la sospecha de una traición a la organización criminal denominada Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se trasladaron al rancho de Los Garza, ubicado en el municipio de Allende. Para castigar su deslealtad, este grupo criminal ocupó el poblado, desapareciendo a 26 personas, 20 familias y allegados de Garza, 3 amigos de Cuellar y 2 trabajadores de Héctor, y destruyeron 32 casas y 2 ranchos, los Garza y los 3 hermanos. Sin embargo, en 2017, la periodista Ginger Thompson publicó una investigación donde surgió que esta barbaridad fue consecuencia de un error de la DEA. Y es que todo comenzó en Estados Unidos, cuando la Administración para el Control de las Sustancias logró un triunfo inesperado. Un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a 2 de los capos más buscados del cártel. Así es, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar, jugando con fuego. Entonces la DEA compartió la información con una unidad de la policía mexicana, que justamente tenía problemas con filtraciones de información. Vaya estupidez. Estaba llena de agujeros por donde la información se filtraba a los cárteles mexicanos. Pues sí, casi inmediato los Treviños se enteraron de que habían sido traicionados y planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos. Por otro lado, la DEA ha negado cualquier responsabilidad, evidentemente, y ha asegurado que sus unidades de investigación sensibles, con las siglas SIU, no revelaron información confidencial. Pero, ¿qué pasó luego? Que la también pregunta del millón después de la masacre. ¿Acaso hubo justicia? Pues bueno, los Zetas le quitaron la vida brutalmente a cientos de personas y nadie se enteró. O bueno, en aquel momento. Pasaron años antes de que se publicara algo al respecto. Este hecho se expuso públicamente recién en febrero del año 2014 con la publicación de un texto del periodista mexicano Diego Sorno. Después, en 2017, la periodista estadounidense Ginger Thompson publicó un reportaje titulado Anatomía de una masacre, que describió el papel de la DEA en la matanza y recopiló voces de las víctimas, después de que diversos gobiernos estatales en Coahuila y federales en México intentaran por todos los medios tergiversar los hechos y ocultarlos a la opinión pública. Indicios y testimonios apuntan a que varias de las personas secuestradas habrían sido ejecutadas y sus cuerpos incinerados en un rancho cercano a Allende, Coahuila. Sin embargo, familias se niegan a aceptar cualquier detalle sobre su fallecimiento sin una evidencia. Gracias a esta investigación, por primera vez se reveló cuáles fueron las circunstancias que condujeron a este terrible hecho de Allende en el año 2011, donde fueron ultimadas más de 300 personas en una operación conjunta entre la policía estatal y el crimen organizado. El productor James Sheamus, de la mano de Fernanda Melchor y la guionista Mónica Revilla, retomó estos reportajes para crear Somos, una serie de 6 capítulos estrenada en Netflix. Para contar esta historia, el director, guionista y productor James compró los derechos del reportaje de Thompson, entró a clases intensivas de español y buscó a un grupo de mujeres mexicanas para contarla de la manera más cercana, realista y respetuosa posible. Al leer la pieza completa de Thompson, James se dio cuenta que las personas más valientes al dar su testimonio, las que se esforzaban para que este suceso no quedara en el olvido y se encontrara a los responsables, fueron las mujeres. Por ello, la voz de las mujeres es fundamental en Somos, tanto detrás como al frente de las cámaras.
Normalmente en las narrativas del crimen organizado, los hombres son siempre los que cuentan las historias, y no solo eso, las historias casi siempre giran alrededor de los victimarios, se les glorifica, se romantiza el dinero y las armas que tienen, mientras que las víctimas se desvanecen. En cambio, en Somos se busca contar la historia cotidiana de la gente de Allende y de los familiares que aún hoy viven con esa tragedia y el recuerdo doloroso que yo creo que lo que más les carcome de sus seres queridos, porque esto no solo es una historia de ficción, es una historia basada en algo que sucedió y que todos parecen olvidar. La posibilidad de que las víctimas hayan sido, regresando un poco en lo que estábamos, de 300 proviene de una declaración que en 2013 realizó Héctor Moreno Villanueva en un juzgado estadounidense en el juicio contra el Z40 y el Z42. Al día de hoy, como quiera, no está claro cuántas personas desaparecieron en ese triste acontecimiento, pero el expediente de la Fiscalía solo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero del año 2011 y agosto del año 2012. Los cuerpos de las víctimas del asedio de Allende, Coahuila, perpetrado por los Zetas entre 2011 y 2012, nunca fueron encontrados, si acaso algunos dientes. La investigación se centra en la desaparición de 26 personas entre las 19 horas del viernes 18 de marzo y las 20 horas del domingo 20. En el estado de Coahuila se han encontrado cientos de restos humanos. Sin embargo, la Fiscalía Estatal no ha hecho avances en la investigación, ni han podido ni extraditar ni obtener información de los criminales principales de esta matanza detenidos en Estados Unidos, pues son testigos protegidos. Valencia, el Z43, uno de los hombres de mayor confianza de los hermanos Treviño, estuvo ahí, en una de tantas masacres. En agosto de 2021, ante las autoridades, narró detalles de aquella sangrienta jornada en Coahuila. Como que el Z42 asesinó a decenas de personas entre el 11 y el 20 de marzo. Por otro lado, el entramado institucional y judicial mexicano parece no estar diseñado para buscar la verdad. Pero no solo eso, el rol de Estados Unidos en todo esto obstaculiza el acercamiento a la verdad, porque ellos preservan información importante para entender lo que pasó realmente. Otro problema es la lentitud extrema en la investigación de la masacre, que fue ignorada hasta enero del año 2014, cuando la atención mediática empezó a generar presión, y fue recién en noviembre de ese año que la Fiscalía envió por primera vez peritos al rancho Los Garza. Ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue capaz de investigar las violaciones a los derechos humanos para contribuir a que hubiera justicia. Algunas de las víctimas solo pudieron escuchar frases como Omar, mátalos a todos. Durante años las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar y solo construyeron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables, lo cual es lo peor. Al final, autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente. Ni los esperen, ya no van a regresar. Funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cártel y por sus propios vecinos. Voces como estas rara vez se han escuchado durante la noche contra el narcotráfico. Solo unos pocos familiares de las víctimas, en su mayoría los que no vivían en Allende o habían huido a tiempo, se atrevieron a buscar ayuda. Las pocas personas que preguntaron por el paradero de sus familiares fueron increpados y amenazados para que dejaran de investigar. Y pues por ser Garza, pues lo agarraron y lo entregaron. O sea, la misma policía lo entregó a los Zetas. Guadalupe García es una funcionaria jubilada que el día de este triste acontecimiento estaba comiendo en un restaurante con su familia cuando entraron dos jóvenes de entre 18 y 20 años que se notaban que no eran de Allende. Los sospechosos pidieron 50 hamburguesas para llevar. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo pasaba y decidieron que lo mejor era irse a casa. En ese momento Guadalupe no lo sabía, pero estuvo a metros de los sicarios que destruirían su pueblo por completo. A Gabriela le arrebataron a su padre, Rodolfo Sánchez, un conductor de camión cuyo único crimen fue trabajar en una empresa de transporte de un traidor de los Zetas. Etelvina Rodríguez es una maestra de secundaria y esposa de la víctima de Allende, Everardo Elizondo. Como era de costumbre, su marido llegaba a casa a eso de las 7 o 7:30 de la tarde. Cuando llegó la hora y no apareció, la mujer empezó a marcarle, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Etelvina pensó que a lo mejor estaba en casa de su mamá y que se le descargó la batería del móvil, por lo que llamó a su suegra. El mundo se le vino abajo cuando le dijo que no lo había visto y que a lo mejor andaba por ahí con algunos amigos. Desesperada,
salió a buscarlo en su auto a eso de las 9 de la noche y se encontró que el pueblo estaba completamente solo, extraño para un viernes por la noche. Pero por otra parte, Sara Angelita Lira es una farmacéutica y esposa de Rodolfo Garza Jr. El día de los hechos, Rodolfo llegó del trabajo y le dijo a su esposa que le dolía muchísimo la cabeza y que se iba a bañar. Estaba totalmente cubierto de polvo porque estaba abriendo una nueva mina de carbón. Después de un rato empezó a sonar su teléfono y Sara pensó que había ido a acostarse, pero Rodolfo salió de su dormitorio totalmente vestido y la miró a los ojos de una forma que nunca antes había visto. No salgas de la casa, fue lo que le dijo. Está sucediendo algo, no sé qué es, pero no salgas de la casa, voy y vuelvo. Poco después, Rodolfo llamó a su esposa y le dijo: sal de la casa y no te vayas en nuestra camioneta. Así, con ayuda de su primo, Sara se fue a casa de su madre junto a su hija Sofía. Mientras huían, vio como el rancho de su tío Luis estaba en llamas y había muchos hombres armados en la entrada. La hermana de su esposo no contestaba su teléfono, su suegro tampoco contestaba. Rodolfo mandó a uno de sus obreros, Pilo, que había sido militar, al portón a ver qué era lo que estaba pasando. Los hombres le abrieron y entró, pero nunca salió. Rodolfo estaba angustiado, desesperado. No encontraba a sus padres por ningún lado. No encontraba a su hermana y ahora tampoco a su mejor empleado. A su esposa le dijo por teléfono que iba a intentar entrar al rancho por la parte trasera. Unos minutos más tarde llamó otra vez, pero hablaba tan bajo que casi no podía oírlo. En esa llamada le dijo: sálganse de Allende, dile a tu prima que te lleve a Eagle Pass. No hagas maletas, váyanse nomás. Esas fueron las últimas palabras que Sara escuchó de su esposo. Evaristo Treviño, testigo que no tiene relación con los jefes de los Zetas, es un ex jefe de bomberos que estuvo trabajando la noche de los hechos y que recibió reportes de un incendio en uno de los ranchos de los Garza, a menos de 3 kilómetros de Allende. Los primeros bomberos que llegaron al lugar se percataron de que había personas conectadas con el crimen organizado, las cuales les indicaron de forma, por cierto, muy vulgar y a punta de pistola que se retiraran. Además, les dijeron que iban a haber muchos incidentes y que iban a recibir muchas llamadas de emergencias sobre balaceras, incendios y cosas así, pero no tenían autorización para responder. Evaristo, en su papel como jefe de bomberos, dio aviso a su supervisor, quien era el alcalde. El bombero le informó que era una situación imposible y que lo único que podían hacer era mantenerse al margen porque había demasiados hombres armados y temían por sus vidas. Los Zetas, por otra parte, condujeron a muchas de sus víctimas hasta el rancho de los Garza, incluyendo a Gerardo Head, un jugador de fútbol de secundaria de tan solo 15 años, y Edgar Ávila, de 36 años e ingeniero de una fábrica. Ninguno de los dos tenía nada que ver con el cártel o con la gente que el cártel creía que trabajaba con la DEA. Solo estaban ahí en medio del camino de estos hombres sanguinarios. Por otra parte, Claudia Sánchez es madre de Gerardo Head. Esa sangrienta noche estaba empacando porque se iba a San Antonio a las 5 de la mañana para asistir a un partido de fútbol. Gerardo iba a jugar, así que tenían que llegar temprano. En ese momento, Gerardo y su hermana hacían tonterías fuera de la casa cuando Claudia se asomó por la ventana y vio que llegaban dos amigos de su hijo en coche, que también eran sus vecinos. Gerardo entró y le preguntó a su madre si podía ir con sus amigos, a lo que se negó porque aún tenía que empacar. Lo siguiente que supo fue que Gerardo llevaba puesta la ropa que le había comprado para su cumpleaños. Acababa de cumplir 15, su camisa era azul y hacía juego con sus ojos. El joven le dijo a su madre: anda mamá, no me tardo. Y Claudia pues no pudo negarse, pero le pidió que no tardara. A eso de las 10 de aquella noche, su marido llamó a su celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a casa, pero el joven no respondió. Poco después tocaron a la puerta. Eran amigos de Gerardo, de la escuela, y se veían aterrorizados. Claudia les preguntó qué pasaba y dónde estaba Gerardo. Los muchachos simplemente dijeron: se lo llevaron. Estas 3 palabras helaron la sangre de sus padres. Los muchachos dijeron que vieron a Gerardo y sus vecinos frente a la casa de ellos cuando llegó una camioneta llena de hombres armados. Estos sujetos subieron a los chicos a la camioneta y se retiraron. Los testigos no reconocieron a los hombres y, como tenían armas, ni se atrevieron a decir nada. Desesperados, en cambio, los padres de Gerardo llamaron al alcalde de Piedras Negras, que en ese momento estaba en una boda. El político les dijo que se sentía terrible por lo que les había pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer. Ni una sola patrulla llegó para ayudar a la familia de Gerardo. Hay menores de edad, mujeres, niños, trabajadores que no tenían nada que ver porque eran trabajadores domésticos, familiares,
y todos los que se les cruzó cuando llegaron. En cambio, Márquez es un vendedor de hot dogs que tenía 2 amigos que se dedicaban a recolectar y vender chatarra. La noche de los hechos se dieron cuenta de que el rancho de los Garza estaba en llamas y los dueños ya se habían ido. Así que fueron padre e hijo para ver si había algo de valor para cargar. Fue en ese momento que vieron un congelador al lado de la carretera y la quisieron mover, pero estaba muy pesado. El padre dijo: ven, ayúdame, vamos a echarla para arriba. Cuando lo abrieron, se encontraron con una barbaridad. 2 cuerpos y pues lo único que pudieron hacer es salir corriendo. Y estos son solo algunos de los desgarradores testimonios que sobrevivieron a tremenda barbaridad, pero que aún cargan con el dolor de lo vivido ese oscuro fin de semana y la impunidad en la desaparición de sus seres queridos. Como los Garza, cientos de las víctimas siguen en el limbo porque Coahuila solo registró la desaparición de aquellos cuyas familias se atrevieron a denunciar. En 2019, los gobiernos federales, estatales y municipales ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas. En 2019, ¿ya para qué? Hasta el momento se tienen pocos detenidos y una disculpa pública que no le ha quitado el miedo a los pobladores de Allende, Coahuila. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la omisión del Estado y prometió justicia. Sin embargo, pues a más de una década de la tragedia, aún no hay detenidos clave por este hecho. La mayoría de los restos han sido recuperados y las familias siguen esperando justicia y reparación del daño, que lamentablemente, pues ya sabemos, nunca va a llegar. Sin embargo, los hermanos Z40 y Z42 fueron detenidos, como ya te platicaba, en 2013 y 2015, respectivamente. Después de años en prisiones mexicanas, fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero del año 2025 y ahora podrían ser condenados a cadena perpetua o incluso a que les den cuello. Y es así como finalmente, 14 años después del suceso, la memoria colectiva de Allende busca ser recuperada para rescatar su dignidad. Ver a gente tirada, niños, pues no puedes hacer nada.